Muy buenas a todos. Vamos a presentarles el diseño, implementación y programación de microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Los integrantes: Pérez Prado Adrián, Suárez Arango Jorge, Lobatón Jara, Johan. Buenas tardes, noches y días, ingeniero Arauco David. Y bueno, comenzamos con el primer capítulo. Las cinco generaciones en la era electrónica de las computadoras. En las cinco generaciones podemos ver en la primera generación los tubos de vacío, entre 1940 y 1956, donde aparecieron las primeras computadoras. En este momento se trataban de aparatos conformados por por grandes tubos que ocupaban habitaciones enteras, o sea, de un espacio reducido. Mayormente eso se empleaba en las oficinas de los censos de Estados Unidos, ya que, bueno, al decirlo así, los dispositivos eran muy difícil de ver en esos tiempos. En la segunda generación, los transistores, desde 1956 hasta 1963, se mantuvo vigente la segunda generación de computadoras. Este puso el reemplazo de los tubos de vacío y un avance importante en el mundo, ya que un transistor es un dispositivo que sirve como un regulador de la corriente eléctrica. Esto permitió que la creación de computadoras sea más eficiente en los términos energéticos. En la tercera generación tenemos los circuitos integrados. Este tipo de computadoras tienen datos de entrada y salida gestionados a través de dispositivos periféricos como el monitor, el teclado, la impresora, etcétera. Además, también se usó sistemas operativos que mayormente iban basados en softwares que permitían la ejecución de múltiples instrucciones de manera simultánea dentro del sistema. A su vez, acá podemos ver el ejemplo de la computadora de circuitos integrados. En la cuarta generación de microprocesadores, a partir de 1971, las computadoras dejaron de funcionar con circuitos integrados y comenzaron a incorporar microprocesadores. Esto permitía que el sistema integrado sea mucho más complejo y sea también capaz de gestionar todas las funciones de una computadora. Por lo tanto, también es conocido como una unidad central de procesos o CPU. Aquí podemos ver el ejemplo. Siguiente. La quinta generación artificial de computación cuántica y nanotecnología. La quinta generación de computadoras está conformada por todos los dispositivos ya creados en procesos de fabricación, que incorporan tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la nanotecnología. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, los teléfonos actuales, y a su vez también, por ejemplo, los iPhone cuentan con una inteligencia artificial, la cual, por ejemplo, podemos ver acá que la inteligencia artificial permitiría que las computadoras reconocieran y aprendieran el lenguaje humano de forma autónoma sin la intervención del usuario. A su vez, que las computadoras pudieran trabajar con enormes cantidades de datos que aún no son posibles de procesar, mientras que la nanotecnología favorece la creación de componentes cada vez más pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento. En el capítulo 2 vemos las hojas técnicas de los microprocesadores 8080, 8085, 8086, 8088, 8100, no, 8, sí, pues 8000, 80.186, 80.188, 80.186, 80.386, 80.486 y la familia de los microprocesadores Pentium. Acá vemos al Intel 8080, que fue lanzado en 1974. Fue uno de los primeros microprocesadores de 8 bits, la cual tiene una velocidad de reloj de hasta 2 MHz y fue ampliamente utilizado en sistemas como el Altair 8800. Acá podemos ver la descripción y los nombres. A su vez también la velocidad de reloj. El Intel 8085, introducido en 1936, es una versión mejorada del 8080 con algunas instrucciones adicionales y mejoras en el manejo de interrupciones. Aquí a su vez también vemos las descripciones. El Intel 8086 y 8088. Estos fueron lanzados en 1978 y 1979, respectivamente. Fueron los primeros microprocesadores de 16 bits. 8088 era una versión de bajo costo del 8086, utilizando la primera versión de PC de IBM y de IBM a PC. Acá podemos ver el Intel, el Intel, acá está, el Intel 80.186 y el Intel 80.188, introducidos en 1982, fueron las versiones mejoradas del 8086 y 8088 respectivamente, con las características adicionales de un controlador de DMA y temporizador programable. Acá podemos ver las instrucciones nuevas
Y bueno, se puede ver que si se desea un resultado de 32 bits se debe utilizar una versión que aparece en el conjunto de instrucciones anteriores. El Intel 80286 fue lanzado en 1982 y fue el primer microprocesador de 32 bits de Intel y ofreció mejoras significativas en la velocidad y capacidad de procesamiento sobre sus procesadores. Acá podemos ver las nuevas instrucciones que ésta adquiere, la cual por ejemplo puede ser una carga de valor operando en el registro GDTR, almacena más contenido operando en un registro especificado. Acá podemos ver el Intel 80386. Introducido en 1985, marcó un hito importante al ser el primer microprocesador de 32 bits en arquitectura completamente compatible con los sistemas operativos de 16 bits anteriores. El Intel 80466, introducido en 1985, marcó un hito importante al ser el primer microprocesador de 32 bits en arquitectura completamente compatible con los sistemas operativos de 16 bits anteriores. Acá podemos ver las nuevas instrucciones que esta tienen, nuevas instrucciones. Y pasamos a la siguiente. Microprocesadores Pentium. Las nuevas instrucciones de los microprocesadores Pentium son las siguientes, y estos, comenzaron en 1993 con el Intel Pentium original. Esta familia de microprocesadores se expandió a lo largo de los años: Pentium 2, Pentium 3, 4, Dual Core, Core 2, y más tarde los modelos i7, i5, i3, y cada generación trajo consigo mejoras en rendimiento, eficiencia energética y características adicionales como la tecnología Hyper-Threading y la virtualización. Capítulo 3. Descripción detallada de los periféricos de entrada y salida entrada a la vez. Almacenamiento y comunicación. Bueno, podemos ver primero el teclado. El teclado, básicamente, acá podemos ver que es un dispositivo de entrada al cual permite a sus usuarios introducir caracteres alfanuméricos y comandos en un sistema informativo. Los teclados, pueden ser estándar, económicos, inalámbricos, etc. Su parte interna mayormente cuenta con la carcasa, la placa, los interruptores, switches y las teclas a su vez. Acá podemos ver un circuito del teclado y pasamos con el ratón. El ratón es un dispositivo de entrada que permite al usuario interactuar con la interfaz gráfica de un sistema informático a través del movimiento de los clics, que facilita la selección y el arrastre y control de los objetos de pantalla. Esto cuenta con cables, conmutadores, ruedas scroll, controlador de hardware, esfera de rodamiento y sensores mecánicos. Hagamos un circuito del mouse y a su vez también las partes internas. El micrófono. Un micrófono es un dispositivo de entrada que convierte el sonido en señales eléctricas. Básicamente se utiliza para ingresar datos de voz en sistemas informáticos como comandos, grabaciones, etc. Ahora podemos ver un poco del circuito del micrófono, tanto el micrófono que se usa para, como ejemplo en la actualidad, para hacer algún tipo de eventos, también a su vez también el circuito que se usa para trabajos de oficina. Acá vemos un circuito del micrófono y pasamos con el escáner. El escáner es un circuito de entrada, un dispositivo de entrada que digitaliza imágenes y documentos físicos, convirtiéndolos en archivos digitales que pueden ser procesados y almacenados en una computadora. Acá vemos las partes internas, que es la curvienta del documento, el carro, la posición inicial, el botón de inicio, el indicador de funcionamiento, el botón de operar, el tornillo del bloqueo y a su vez también su circuito. En periféricos de entrada tenemos que el monitor es un dispositivo de salida que muestra información visual generada por una computadora. Puede ser de tubos de rayos catódicos, pantallas de cristal líquido, LED, entre otras cosas. Acá vemos las partes externas de un monitor, también como el funcionamiento de este. Vemos que este suele ser conformado por vidrios, cristal líquido, los filtros del color, del polarizador, el frontal y la luz colorida. En la impresora vemos que es un dispositivo de salida que produce copias físicas de documentos y otros materiales digitales. Hay varios dispositivos, a su vez también tipos de impresoras, como impresoras láser, de inyección de tinta, matriciales, etc. Acá vemos las partes de una impresora, partes internas, acá están, y pasamos con altavoces.
Son dispositivos de salida que convierten señales eléctricas en sonidos audibles. Se utilizan para producir un audio generado por una computadora, como música, efectos de sonido, etc. Ahí vemos que tiene una cubierta antipolvo, marco, suscripción, centrador araña, una bobina de voz, un cono, un imán. Y pasemos por la pantallas táctiles. Las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles son dispositivos de entrada-salida. Son dispositivos que se permiten tanto la entrada como salida de datos al mismo tiempo. Permiten a los usuarios interactuar directamente con la pantalla táctil mediante gestos táctiles como tocar, deslizar, pellizcar, entre otras cosas. Acá vemos la parte, por ejemplo, interna es el ejemplo de una tablet, la parte interna de una tablet, a su vez también cómo funcionaría una pantalla táctil. Como el sensor a la hora de tocar absorbe la energía de la parte acústica. Una webcam. La webcam es un dispositivo que permite la captura de vídeo en tiempo real y la transmisión de imágenes a una computadora. Acá vemos las partes de la cámara digital de frente, lateral, debajo, detrás. Y a su vez también la parte interna de una webcam de laptop, como ejemplo. Acá vemos el disco duro HDD SSD. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que almacena y recupera información digital de los discos duros y utiliza discos magnéticos para almacenar datos de forma permanente. Acá vemos tanto la diferencia de tamaño como también las partes de un disco. Memoria USB pendrive. Es un dispositivo de almacenamiento portátil que utiliza memoria flash para almacenar datos de forma temporal permanente. Son ampliamente utilizados para transferir datos entre computadoras y dispositivos. Acá vemos los periféricos y los periféricos de almacenamiento, y a su vez también vemos que la diferencia en tamaño y las partes internas, el conector de USB, los puntos de testeo, la memoria del chip. Y bueno, pasamos a periféricos de comunicación. Es un dispositivo que convierte señales digitales en analógicas y viceversa, permitiendo la comunicación entre computadoras a través de líneas telefónicas u otros medios de transmisión. Acá vemos las partes internas de un módem, el adaptador red, el pin, el puerto de consola, el procesador, entre otras cosas. La tarjeta de red internet Wi-Fi. Es un dispositivo que permite a una computadora conectarse a una red informática para comunicarse con los otros dispositivos en la misma red. Las tarjetas de red pueden ser cableadas o inalámbricas. Hagamos las partes internas de una tarjeta de red: los controladores, los 34 pines, los 40 pines, los pines de configuración, el puerto de ratón, el puerto de impresora. Y bueno, pasamos al capítulo 4, diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. Acá vemos el primer diseño: computadora personal básica con microprocesadores 8085. Estas contaban con un procesador Intel de 8085 con memoria RAM de 64 KB, almacenamiento de unidad de disco flexible de 525, puertos de paralelo para impresora y a su vez también de serie para conexión a periféricos, y una tarjeta gráfica para la capacidad para el texto básico de la pantalla. Computadora de propósito general con microprocesadores 8086. Tiene una memoria RAM de 256 KB, almacenamiento de unidad de disco duro de 20 MB, puertos de serie y paralelo de impresora, puerto VGA para el monitor, tarjeta gráfica que emite una resolución de hasta 640 x 480 colores básicos. Acá vemos estación de trabajo avanzada con microprocesadores 8086. Esta cuenta con ese procesador, una memoria RAM de 512 KB, una unidad de disco duro de 40 MB, un puerto de serie paralelo, un CSI para periféricos de alta velocidad y así pues también tarjeta gráfica VGA para alta resolución con soporte para la multitarea. Servidor red con redundancia utilizando microprocesadores 8086. Los mismos procesadores se usan en su configuración de redundancia. Su memoria RAM es de 1 MB, almacenamiento de unidad de disco duro de hasta 100 GB, puertos de varias interfaces de red para conexiones de internet. A su vez también no es esencial su tarjeta gráfica para la administración a través de la conexión de remota. Sistema embebido para control industrial con microprocesador 8085. Acá vemos que se usa ese microprocesador. Su memoria RAM es de 32 KB, almacenamiento es memoria flash de 512 para almacenamiento de programas y datos
puertos de entrada y salida, programar para conectar sensores y actuadores industriales, y a su vez sin necesidad de tarjeta gráfica para la operación basada en texto y pantallas LED simples. Luego está la estación de trabajo multimedia, como microprocesadores 8086. Esta cuenta con una memoria RAM de 1 MB, almacenamiento de unidad de disco duro de 100 MB, puerto de serie paralelo CSI, MIDI para periféricos multimedia, tarjeta VGA con la capacidad de aceleración de video para reproducción de videos y gráficos avanzados. Capítulo 5. Sistemas operativos 8085 y familia Pentium, lenguajes de programación, aplicativos, base de datos con los microprocesadores 8085 hasta los microprocesadores, familia de los microprocesadores Pentium. A ver, microprocesadores 8085. Estos son los lenguajes, el assembly. Acá están los aplicativos, los sistemas integrados, sistemas de comunicación, equipos de prueba, sistemas de control. Los registros o BD. Registro de propósito general, tiene 6 registros para almacenar datos de 8 bits. Registro de propósito específico, acumulador es un registro de 8 bits que forma la parte unidad aritmética y lógica. Registros de memoria, hay 2 registros de 16 bits que se utilizan para contener direcciones de memoria. El tamaño de estos registros es de 16 bits. Microprocesadores de 8086. Los lenguajes. Los lenguajes son lenguaje C, lenguaje Assembly, lenguaje Basic y lenguaje Pascal. Acá están los aplicativos. Los aplicativos son computadoras personales, equipos de red, dispositivos médicos y videojuegos. El AX se utiliza para operaciones aritméticas y manipulación de datos que se puede dividir en 2 registros de 8 bits, byte alto y byte bajo. BX, que es base, a menudo se utiliza como registro para la base de direccionamiento de memoria, también se puede utilizar para operaciones aritméticas. CX, count, que normalmente se utiliza para operaciones de control de bucles y manipulación de cadenas, también puede funcionar como registro contador para determinar instrucciones. Y datos que se utilizan de X, que se utiliza para operaciones aritméticas y operaciones de ES. Acá vemos este microprocesador 8088, los lenguajes, lenguaje C, lenguaje Assembly, lenguaje Basic y lenguaje Pascal. Sus aplicativos son sistemas integrados, computadoras personales, equipos de red y equipos de prueba y medición. Acá podemos ver los registros OBD, el índice de origen que se utiliza como índice en operaciones en cadena para datos de origen, el índice de destino que se utiliza como índice de operaciones en cadena para datos de destino, puntero base que se utiliza principalmente como registro base para acceder a los datos de la pila, puntero de pila apunta a la parte superior actual de la pila, puntero de instrucción apunta a la siguiente instrucción que se ejecutará dentro del segmento del código actual. Y seguimos con los microprocesador Pentium, lenguaje C++, lenguaje Java, lenguaje Python y lenguaje Rust. Acá están los aplicativos, computadoras personales, servidores, sistemas integrados y sistemas POS. Acá podemos ver los registros 32 bits, AX, BX, CX y DX, que son los 62 bits inferiores al registro 32 bits correspondientes, el índice de origen extendido, el índice de origen IDI de índice de destino, y pasamos a capítulo 6, simuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los microprocesadores Pentium. Acá vemos el simulador del microprocesador 8080. Podemos ver acá cómo va el estado del CPU, las banderas y a su vez también el parte del simulador. Acá podemos ver un poco más de esto. A su vez también el código y la memoria. Y seguimos con el simulador del microprocesador 8088. Podemos ver un poquito de esto, el inicio, el bloque, el fin, a su vez del ejemplo que calcula de cómo se guardan a partir de la posición de la memoria. Y bueno, esto sería todo. Sería todo del trabajo. Hasta aquí quedaría. Muchas gracias.